Estás escuchando Voz de los que callan. Episodio 1. El silencio. A veces hemos escuchado, es muy frecuente escuchar cuando dicen, el que calla otorga. ¿Y por qué callamos? ¿Cuáles son los factores que nos mueven a callar? A veces es por miedo, a veces es por ignorancia, a veces porque no estamos preparados a cómo responder. Y muchas de las veces es porque es mejor callar. El silencio nos lleva a nosotros tener una buena comunicación con el Señor. Si nosotros callamos, el Señor habla. Si nos quedamos guiar por los libros más antiguos de la oración, los salmos bíblicos, encontraremos en ellos dos formas principales de la oración. Por un lado, la lamentación y la llamada de auxilio. Y por el otro lado, el agradecimiento y la alabanza. De un modo más escondido, existe un tercer tipo de oración, sin súplica ni alabanza explícita. En el Salmo 131, por ejemplo, no es más que calma y confianza. Dice, mantengo mi alma en paz y en silencio. Pon tu esperanza en el Señor, ahora y por siempre. A veces la oración calla, pues una comunión apacible con Dios puede prescindir de palabra. Acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de sus madres, que ha dejado de llorar. Así puede ser mi alma en mí, en presencia de Dios. La oración entonces no necesita palabras, quizás ni reflexiones. ¿Cómo llegar al silencio interior? A veces permanecemos en silencio, pero en nuestro interior discutimos fuertemente, confrontándonos con nuestros interlocutores imaginarios o luchando con nosotros mismos. Mantener nuestra alma en paz supone una cierta sencillez. No pretendo grandezas que superen mi capacidad. Hacer silencio es reconocer que mis preocupaciones no pueden mucho. Hacer silencio es dejar a Dios lo que está fuera de mi alcance y de mis capacidades. Un momento de silencio, incluso muy breve, es como un descanso sabático, una santa parada, una tregua respecto a las preocupaciones. La agitación de nuestro pensamiento se puede comparar a la tempestad que sacudió a la barca a los discípulos en el mar de Galilea cuando Jesús dormía. También a nosotros nos ocurre estar perdidos, angustiados, incapaces de apaciguarnos a nosotros mismos, pero también Cristo es capaz de venir en nuestra ayuda. Así como amenazó el viento y el mar y sobrevino una gran calma, Él puede también calmar nuestros corazones cuando éste se encuentra agitado por el miedo y las preocupaciones. Vea más en el libro de Marcos en su capítulo 4. Al hacer silencio ponemos nuestras esperanzas en Dios. Un salmo sugiere que el silencio es también una forma de alabanza. Leemos habitualmente el primer versículo del Salmo 65. Oh Dios, tú mereces un himno. Esta traducción sigue la versión griega, pero el hebreo se lee en la mayor parte de las Biblias. Para ti, oh Dios, el silencio es alabanza. Cuando cesan las palabras y los pensamientos, Dios es alabado en el asombro y la admiración. La palabra de Dios, trueno y silencio. En el Sinaí, Dios habla a Moisés y a los israelitas.
truenos, relámpagos y un sonido de trompeta cada vez más fuerte precedía y acompañaba la palabra de Dios, como vemos en el libro de Éxodo en su capítulo 19. Siglos más tarde, el profeta Elías regresa a la misma montaña de Dios. Allí vuelve a vivir la experiencia de sus ancestros, huracán, terremoto y fuego, y se encuentra listo para escuchar a Dios en el trueno. Pero el Señor no se encuentra en los fenómenos tradicionales de su poder. Cuando cesa el ruido, Elías oye un susurro silencioso, y es entonces cuando Dios le habla. Primera de Reyes, su capítulo 19. Es importante reconocer de que Dios no nos va a hablar en momentos de dificultades, en momentos donde estamos angustiados, en el momento donde estamos haciendo bulla. Él nos va a hablar en el momento donde ya no tengamos fuerza y en el momento donde nos rindamos ante Él. ¿Habla Dios con voz fuerte o en un soplo de silencio? ¿Tomaremos como modelo al pueblo reunido del pie de Sinaí? Probablemente sea una falsa alternativa. Los fenómenos terribles que acompañan la entrega de los 10 mandamientos subrayan su importancia. Guardar los mandamientos o rechazarlo es una cuestión de vida o muerte. Quien ve a un niño correr hacia un coche que está pasando tiene razón de gritar lo fuerte que pueda. En situaciones análogas, han habido profetas que han anunciado la palabra de Dios de modo que resuene fuertemente a nuestros oídos. Palabras que se dicen con voz fuerte se hacen oír, impresionan, pero sabemos bien que éstas no tocan casi los corazones. En lugar de una acogida, éstas encuentran resistencia. La experiencia de Elías muestra que Dios no quiere impresionarnos, sino ser comprendido y acogido. Dios ha escogido una voz de fino silencio para hablar. Dios es silencioso y sin embargo habla. Cuando la palabra de Dios se hace de voz de fino silencio, es más eficaz que nunca para cambiar nuestros corazones. El huracán del monte Sinaí resquebrajaba las rocas, pero las palabras silenciosas de Dios es capaz de romper los corazones de piedra. Para el propio Elías, el súbito silencio era probablemente más temible que el huracán y el trueno. Las manifestaciones poderosas de Dios le eran en cierto sentido familiares. El silencio de Dios lo que le desconcierta, pues resulta tan diferente a todo lo que Elías conocía hasta entonces. El silencio nos prepara a un nuevo encuentro con Dios. En el silencio, la palabra de Dios puede alcanzar los rincones más ocultos de nuestros corazones. En el silencio, la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Penetra tras la división del alma y del espíritu, como vemos en el libro de Hebreos en su capítulo 4, versículo 12. Al hacer silencio, dejamos de escondernos ante Dios, y la luz de Cristo puede alcanzar y curar y transformar incluso aquello de lo que tenemos vergüenza. Silencio y amor. Cristo dice: este es mi mandamiento, que os améis a los unos a los otros como yo os he amado. En Juan 15, versículo 12 vemos esto. Tenemos necesidad de silencio para coger estas palabras y ponerlas en práctica. Cuando estamos agitados o inquietos, tenemos tantos argumentos y razones para no perdonar y no amar demasiado y con facilidad. Pero cuando mantenemos nuestras almas en paz y en silencio, estas razones se desvanecen. Quizás evitamos a veces el silencio, prefiriendo en vez cualquier ruido, cualquier palabra o distracción.
porque la paz interior es un asunto arriesgado. Nos hace vacíos y pobres, disuelve la amargura y las rebeliones y nos conduce al don de nosotros mismos. Silenciosos y pobres, nuestros corazones son conquistados por el Espíritu Santo, llenos de un amor incondicional, de manera humilde pero cierta. El silencio conduce a amar. Gracias por escuchar estos minutos y esperamos de que estas palabras sean de bendición para tu vida y para cada uno de los tuyos.